Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright n teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar del drama, el romance y las sorpresas del mundo del espectáculo turco. En particular, vamos a hablar de dos nombres que seguramente les resultan familiares, la talentosísima Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. ¿Se acuerdan de esos rumores, esas chispas, esa química innegable que irradiaban juntos en la pantalla? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Demet que han sacudido el mundo del entretenimiento y que, literalmente, revelan su superíndice 3 mo colapsu superíndice 3, al escuchar una confesión superíndice 3n de Can. Asu como lo oyen. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta jugosa historia, quiero pedirles un favor pequeño más menosito pero que significa un mundo para mí. Si son nuevos por AQU, y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ASU se asegurarán de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos, que vienen cargados de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Y también copyright n por supuesto denle un me gusta a este vídeo si les emociona tanto como amo este tema. Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el drama. Todos recordamos con cariño más menos o la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Kuay, esa serie turca que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo y que catapultó superíndice 3 a la fama a Demet Özdemir y a Can Yaman. La química entre Sanem era innegable, tanto que muchos fans, incluyo copyright Dome, son más menos su con diéresis vamos con que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance entre los dos actores eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices y esa energía especial que pareció a rodearlos cada vez que estaban juntos. Esta telenovela no solo fue un fenómeno superíndice 3 meno televisivo en Turquía, sino que se extendió superíndice 3 RU, pidamente a otros pauses, generando un fandom global que seguía a cada paso de los protagonistas tanto dentro como fuera del set. La serie se centraba en una historia de amor clásica pero con un toque moderno, donde Sanem, una joven show más menos adora y creativa, se ve envuelta en el mundo de la publicidad y conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Sus personalidades chocan al principio, pero la atracción superíndice 3n es innegable y pronto se ven inmersos en un torbellino de emociones y situaciones divertidas y conmovedoras. El encanto de Erkenci Kuay radicaba en su frescura, sus paisajes impresionantes de Estambul y sus personajes carismáticos. Pero sin duda la clave de con diéresis copyright cito fue la increíble química entre Demet y Can. Su interpretación superíndice 3n era tan natural y convincente que parecía que la historia de amor que vivían en la pantalla era real. Los fans se obsesionaron con la pareja y empezaron a buscar cualquier indicio de un romance fuera de la serie. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad a menudo es mucho más complicada que la ficción superíndice 3n. A pesar de las esperanzas de los fans, Demet y Can nunca confirmaron una relación superíndice 3n amorosa. Ambos insistieron en que su conexión superíndice 3n era puramente profesional y que los unió a una gran amistad y respeto mutuo. Aunque claro, las especulaciones nunca cesaron del todo. Cada interacción superíndice 3n en redes sociales, cada comentario en entrevistas, era analizado minuciosamente en busca de alguna prueba que confirmara el romance. Los medios de comunicación superíndice 3n también copyright n jugaron un papel importante en alimentar los rumores. Fotógrafos de los actores juntos fuera del set, a menudo en situaciones informales y relajadas, eran interpretadas como más menos sales de una relación superíndice 3n secreta. Los fans creaban montajes de fotos y vídeos donde se resaltaban las miradas superíndice 3 cómplices y los gestos cariu más menos osos entre Demet y Can. La fantasía del romance era tan poderosa que muchos se negaban a aceptar que solo eran amigos. Pero ahora aún más menos os despú copyright ese del final de Erkenci Kuay, Demet Özdemir ha sorprendido a todos con unas declaraciones que han reavivado la llama de la esperanza, o al menos, la curiosidad, sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ella y Can Yaman.
En una entrevista reciente, Demet habló superíndice 3 abiertamente sobre su experiencia trabajando con Khan y reveló superíndice 3 un momento específico en el que, según sus propias palabras, colapsó superíndice 3, al escuchar una confesión superíndice 3N del actor. Esta entrevista ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Los fans de Erkenci Kwai han vuelto a desempolvar sus teorías y a analizar cada palabra de Demet en busca de pistas. La pregunta que todos se hacen es, ¿hubo copyright para su superíndice 3 realmente entre Demet y Khan durante el rodaje de la serie? ¿Hubo un romance secreto que nunca se hizo público? ¿O simplemente fue una amistad muy intensa que fue malinterpretada por los fans? En la entrevista, Demet se mostró superíndice 3 relajada y sincera al hablar de su relación superíndice 3N con Khan. Reconoció superíndice 3 que la química entre ellos era innegable y que entendua por Q copyright los fans son más menos aban con un romance. Sin embargo, también copyright N insistió superíndice 3 en que siempre ha existido un gran respeto y profesionalismo entre ellos. Aseguró superíndice 3 que trabajaron muy duro para crear personajes creíbles y que la conexión superíndice 3N que se ve en la pantalla es fruto de su talento y dedicación superíndice 3N. Pero la verdadera bomba de la entrevista llegó superíndice 3 cuando Demet habló superíndice 3 del momento en que colapsó superíndice 3 al escuchar una confesión superíndice 3N de Khan. Según sus palabras, fue un momento muy emotivo e intenso que la dejó superíndice 3 sin palabras. Ahora a Q viene lo interesante, Q copyright fue exactamente lo que dijo Khan que tuvo tal impacto en Demet. Bueno, según la actriz, durante una etapa particularmente intensa del rodaje de Erkenci Kwai, cuando la presión superíndice 3N era enorme y las jornadas de trabajo interminables, Khan se acercó superíndice 3 a ella y le dijo algo que la dejó superíndice 3 completamente a tu superíndice 3 Nita. Demet no reveló superíndice 3 las palabras exactas que utilizó superíndice 3 Khan, pero su dio algunas pistas sobre el contenido de su confesión superíndice 3N. Según ella, Khan le expresó superíndice 3 su admiración superíndice 3N y respeto por su talento y profesionalismo, pero también copyright N le confesó superíndice 3 que sentía una profunda conexión superíndice 3N con ella, una conexión superíndice 3N que iba muy allá de lo puramente profesional. Khan le dijo a Demet que se sentía muy afortunado de trabajar con ella y que valoraba enormemente su amistad y su apoyo. Estas palabras, aunque aparentemente inocentes, tuvieron un impacto profundo en Demet. La actriz explicó superíndice 3 que en ese momento se sintió superíndice 3 muy vulnerable y expuesta. Se dio cuenta de que la relación superíndice 3N que tenía con Khan era mucho más compleja de lo que había imaginado. Ahora podrá N pensar, bueno, eso suena bastante inocente, ¿por qué copyright Demet habrá colapsado al escuchar eso? Y es una pregunta bullida. Pero aquí es donde entra en juego el contexto. Recordemos que en ese momento los rumores sobre un posible romance entre Demet y Khan estaban en su punto con diéresis álgido. La presión superíndice 3N de los fans y de los medios era constante y ambos actores se encontraban en una situación superíndice 3N muy delicada. Tenían que lidiar con la atención superíndice 3N medio urtica, mantener su profesionalismo en el set y proteger su vida privada. Además de ese, según Demet, la forma en que Khan le hizo esta confesión superíndice 3N fue particularmente emotiva e intensa. Ella sintió superíndice 3 que Khan estaba siendo completamente sincero y vulnerable, y que realmente se estaba abriendo a ella de una manera muy especial. Fue esa honestidad y esa vulnerabilidad lo que, según Demet, la impactó superíndice 3 profundamente y la hizo colapsar. La actriz explicó superíndice 3 que la confesión superíndice 3N de Khan la hizo cuestionar sus propios sentimientos. Se preguntó superíndice 3 si ella también copyright N sentía algo muy que amistad por el actor. Se dio cuenta de que la química que compartían en la pantalla era real y que se había extendido a su relación superíndice 3N personal. Pero ¿qué copyright significa exactamente colapsar en este contexto? Demet explicó superíndice 3 que se sintió superíndice 3 abrumada por la intensidad de las emociones y por la complejidad de la situación superíndice 3N. Ella se dio cuenta de que la conexión superíndice 3N que sentía con Khan era mucho más fuerte de lo que había admitido hasta entonces, pero también copyright N era consciente de los obstáculos y las dificultades que implicaron a una posible relación superíndice 3N amorosa entre ellos.
La actriz también copyright N mención superíndice 3 la presión superíndice 3N de los fans y de los medios como un factor importante en su decisión superíndice 3N. Sabua que cualquier relación superíndice 3N entre ella y Khan será analizada y juzgada por el público. No quiero a poner en riesgo su carrera ni su vida privada. Demet también copyright N revelu superíndice 3 que, después copyright S de la confesión superíndice 3N de Khan, ella se sintió superíndice 3 muy confundida y no supo superíndice 3 mo reaccionar. Ella necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos y para decidir qué copyright quiero hacer al respecto. Por eso decidió superíndice 3 mantener la distancia con Khan durante un tiempo y concentrarse en su trabajo. La actriz explicó superíndice 3 que esta decisión superíndice 3N fue muy difícil para ella, ya que sentía una gran afinidad por Khan. Sin embargo, creyó superíndice 3 que era lo mejor para ambos. Necesitaban tiempo para aclarar sus sentimientos y para decidir si querían llevar su relación superíndice 3N al siguiente nivel. Ahora, es importante seu más menos hablar que Demet nunca confirmó superíndice 3 si ella también copyright N sentúa algo mu ese que amistad por Khan. Ella simplemente dijo que la confesión superíndice 3N del actor la había impactado profundamente y que la había hecho reflexionar sobre sus propios sentimientos. Lo que su deju superíndice 3 claro Demet es que a pesar de todo, ella siempre ha sentido un gran cariño más menos o irrespeto por Khan. Ella lo considera un amigo muy valioso y estuvo muy agradecida por la experiencia que compartieron juntos en Nerkenzi Kwai. La actriz también copyright N mencionó superíndice 3 que sigue en contacto con Khan y que valora mucho su amistad. Aseguro superíndice 3 que siempre podrán N contar el uno con el otro. Por supuesto, estas declaraciones de Demet han generado una gran controversia y debate entre los fans de la serie. Algunos creen que ella finalmente estuvo, admitiendo que hubo algo muy de ese que amistad entre ella y Khan, mientras que otros piensan que simplemente estuvo, hablando de una conexión superíndice 3N profesional muy fuerte. Las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Khan. Algunos fans estuvieron convencidos de que la actriz estuvo ocultando la verdad y que hubo un romance secreto que nunca se hizo público. Otros creen que Demet estuvo siendo sincera y que solo hubo una amistad muy intensa entre ellos. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente sucedió superíndice 3, la historia de Demet y Khan sigue fascinando a los fans de Nerkenzi Kwai y sigue siendo objeto de especulación superíndice 3N y debate. Y es que al final, todos amamos una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a nuestros actores favoritos. Ahora, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, lo que es importante destacar es la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. Ella ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no teme mostrar su vulnerabilidad y compartir su verdad con el mundo. Y eso, en mi opinión superíndice 3N, es algo que merece ser admirado y aplaudido. La actriz ha demostrado que no le importa lo que digan los de Mood y que estuvo dispuesta a ser honesta sobre su vida. Su valentía ha sido elogiada por muchos fans y por los medios de comunicación superíndice 3N. Y hablando de valentía, también copyright N quiero reconocer el talento y el profesionalismo de Khan Yaman. A pesar de la presión superíndice 3N y la atención superíndice 3N medio urtica, con diéresis copyright L siempre ha mantenido la compostura y ha demostrado ser un gran actor y una gran persona. Khan Yaman ha demostrado ser un profesional en todo momento y ha sabido lidiar con la presión superíndice 3N de la fama. Su talento como actor es innegable y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un recordatorio de que la vida no siempre es como la pintan en las películas. A veces el amor no es suficiente y hay otros factores que influyen en nuestras decisiones. Pero también copyright N es un recordatorio de que la amistad y el respeto pueden ser tan importantes como el amor, y que las experiencias que compartimos con otras personas pueden marcar nuestras vidas para siempre. La historia de Demet y Khan nos enseña más menos a que la vida es compleja y que no siempre podemos controlar nuestros sentimientos. Pero también copyright N nos recuerda que la amistad y el respeto son valores fundamentales que deben ser valorados y protegidos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigar y contarles esta historia. Para resumir un poco, hoy hablamos sobre las impactantes declaraciones de Demet Özdemir sobre una confesión superíndice 3N de Khan Yaman que la dejó superíndice 3 colapsada.
Exploramos el contexto de su relación superíndice 3N durante Erkenci-Kwai, las especulaciones de los fans y el significado de esta revelación superíndice 3N en el panorama del espectáculo turco. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompau más menos arme en estas aventuras y de compartir conmigo su pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo algo muy ese que amistad entre Demet y Can? ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y finalmente antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga entretenidos e informados. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme. Chao.